Por ahora tengo dos preguntas y después seguimos con las que vengan. Primera para Pedro. ¿Los híbridos evaluados son todos CL? Hola. ¿Sí? ¿Este o no? Ni uno SL. ¿Está prendido? Hola, hola. Ni uno SL, son todos híbridos convencionales. Por el momento la acción del consorcio está centrada a desarrollar híbridos convencionales, lo cual no quiere decir que no se esté en tratativas para crear convenios necesarios como para poder pasar a formular otro tipo de híbridos. Inclusive algún socio, creo que por su interés ha pedido concretamente, pero ha pedido que le hagan algún híbrido CL. Nuevamente para los mejoradores. A nivel comercial, en la zona este, el Olimar y el Parao no tienen el desempeño superior a 144 Itacuarí como en el Iña. ¿Han encontrado alguna explicación? Bueno, no sé, Fernando, si tenés, pero yo creo que no es tan así, pero en algunos casos hay productores que están teniendo buenos resultados comparados, otros tendrán experiencias que no son tan buenas. En el caso de Olimar, por supuesto que hay variaciones anuales. Este último año en particular ha sido bastante favorable en general al paso 144, pero también depende del momento de siembra. No sé si Fernando quiere comentar algo más con respecto sobre todo a Olimar, pero en algunos ensayos de faja sobre muchos años en predios de productores, nosotros no hemos tenido resultados que digan que Olimar rinde menos en campos de productores. Sin duda que hay otras razones para racionalizar la producción, etcétera, y razones de manejo además. Por ejemplo, cuando vemos ensayos de fertilización que maneja Jesús, que ha estado utilizando diferentes criterios de fertilización en distintas variedades, creo que ahí hay algunos elementos como para entender un poco esa diferente respuesta o ese comportamiento en cultivos comerciales. Le paso a Fernando por si quiere agregar alguna cosita. El comentario sí es muy similar al tuyo, Pedro, pero lo que son ensayos de faja, por ejemplo, que representan relativamente más situaciones de chacra que lo que ocurre en el campo experimental, en la parcela pequeña y eso. Olimar, tiene rendimientos muy buenos. Ahí, incluso en estos cuadros, cuando uno analiza un par de años, en la mayor parte de los casos no hay diferencias que sean significativas en términos estadísticos. Estamos hablando de diferencias que fluctúan 400, 500 kilos más uno, en otro año otro. A mí me llamó mucho la atención recorrer con Mucio algunas chacras y escucharlo a él, Mucio Marela, en la zona de centro del país, en el que él me hacía el comentario de que el caballito de batalla que tienen en esa zona, con toda la variabilidad de suelos y condiciones, no es otro que Olimar. En definitiva, no tengo claro, francamente no tengo claro por qué, no voy a negar tampoco, ¿no?, que Olimar no haya funcionado tanto a nivel de chacra, pero es un material, digamos, que bueno, tiene claramente el mismo potencial. Seguramente tiene algunos vericuetos de manejo que tal vez no se le haya encontrado a la mano, ¿no? Pero la respuesta más concreta sería, yo personalmente no tengo claro qué cosas están faltando ajustarle al manejo a Olimar para que su productividad sea comparable a la de 144. Una para Gonzalo. Hay un perdón. No sé si la pregunta iba referida solo a ensayos de mejoramiento. Yo pienso que muchas veces se hacen ensayos particulares o de mejoramiento o de fertilización o de manejo de malezas y pocas veces se ponen en conjunto todas esas cosas y algunas
ensayos, especialmente de manejo de la fertilización, por ejemplo, indicaban que tanto Olimar como Parao no habría que manejarlos igual que 144. Y sin embargo, cuando se va a chacras comerciales, eso no se practica. Y si vamos a un contraste, el híbrido se maneja diferente porque Raistec exige poner potasio y poner más nitrógeno y poner menos semilla. Eso no se usa con los cultivares promisorios que INEA da para probar. Y quizás justamente ese ajuste de prácticas de manejo del cultivo no esté permitiendo expresar resultados mejores. O a su vez, no hay que, como dije, los productores de punta no siembran una variedad, siembran dos. En las encuestas que yo realicé, la mayoría de los productores que había probado Parao quisieron seguir sembrando un poquito de Parao, o sea, algo le vio, y así empezó 124 para estar después 25 años en las canchas. Una para Gonzalo Carracelas. ¿Hay un rumbo de cuáles son las causas que explican la brecha? Las causas que explican la brecha. ¿Hay un rumbo, una idea de cuáles son las causas? Esa va para vos. Y bueno, los diferentes potenciales establecidos en las regiones son diferentes de acuerdo a las variables climáticas de cada una de las regiones, temperatura, radiación. Por otro lado, los rendimientos actuales son diferentes en las distintas regiones, en el norte, en el centro y en el este. Por lo general, los promedios en el norte son un poco más altos que en el centro y en el este. Y yendo en concreto a cuáles serían las causas de manejo, yo en concreto no sabría atribuirle al este cuál sería la causa, que la brecha sería de repente mayor al norte. Es algo que tenemos que analizar más en detalle y ver realmente si es realmente alguna variable de manejo o si es algún aspecto de cambio climático, temperatura, aumento de temperatura o algo de eso. Yo al momento no tendría información para decir es esta variable de manejo. Me inclino de repente a decir que de repente capaz que el manejo del riego y el agua es fundamental en determinar altos rendimientos. Pero no sé si los compañeros quieren agregar algo o Gonzalo. No, digo, el comentario muy breve es que el tipo de estudio de potencial lo único que hace es decirte lo que podría llegar a dar y lo que está dando hoy, no te da ningún dato más de que falta entre medio. ¿No? Creo que el tipo de trabajo como que presentó Quique, es donde estamos explorando más qué podemos hacer para ir arrimándonos a ese potencial. Una para Enrique. Bueno, si yo me vi sorprendido con los resultados que obtuvimos con nuestro proyecto, más sorprendido me vi que el potencial teórico de un modelo de simulación no está tan lejos de donde estamos explorando. Y la brecha que presentó Gonzalo Carracela está con el promedio del país. Hay productores de punta que están mucho más cerca de ese tope. Y bueno, capaz que el potencial de rendimiento no es sinónimo de rentabilidad para el productor. O sea, uno se fija, o cada empresa fija sus prioridades dentro de su empresa a dónde apuntar. Y no necesariamente tiene que sacar el 100% de rendimiento. Normalmente un productor lleva un 80% del potencial de rendimiento, si no estoy errado. Y uno puede priorizar sacar el 80% o quizás no, con un 70% su empresa sea de mayor rentabilidad. O sea, cada empresa tiene sus propias prioridades de acuerdo a sus recursos y a sus posibilidades. Yo creo que no estamos tan lejos y eso un poco nos cierra el horizonte, pero yo creo que el sector arrocero es muy dinámico en su propia evaluación de lo que está haciendo y en pocos años vamos a estar pegando el techo. Sí,
seguimos con el tema, porque la siguiente pregunta que es para ti dice, ¿por qué no se llega en ningún caso al potencial de rendimiento del ambiente de 15 toneladas? Perdón, volvemos para atrás. Para hacer un comentario nomás que apuntará a responder la pregunta que se le hacía primero a Gonzalo. Ojalá que sea así, pero estamos arrimándonos, haciendo un primer aproximación a una metodología que ahora, en el siguiente panel vamos a mostrar algo, que es el análisis de grandes bases de datos a nivel de chacras. Eso que se llama, el nombre en inglés es Big Data Analysis, lo que apunta justamente es a tratar de identificar variables de manejo climáticas que estén detrás de la variación de los rendimientos. En un muy buen escenario, que creo que nosotros podemos llegar a tenerlo, en base a que tenemos mucha información y las empresas están permanentemente recogiendo información a nivel de campo, eso podría, se supone que va a dar información, pistas, que uno pueda, digamos, integrar en análisis del tipo que nos estamos planteando, es decir, qué cosas están limitando el crecimiento de la productividad. Seguimos ahora con la pregunta para Kiki. Bueno, dos cosas. En primer lugar, en uno de los ensayos, entre los ensayos llegamos a 14,800, o sea que no estamos tan lejos. En segundo lugar, en los modelos que usaron en la simulación no están presentes los posibles efectos por bajas temperaturas, ¿no? Cosa que en los últimos años no hemos tenido aquí. Si esos efectos o impacto del cambio climático o no, es un gran signo de interrogación. Hemos tenido 4 o 5 últimas zafras bastante benévolas en la parte climática, o sea que si yo te transmití mucho optimismo, vamos a bajar un poco los decibeles, porque si aparece una primavera lluviosa y un febrero frío, el año que viene yo no vengo acá. Sigo, Quique. Primeros comentarios en forma aislada para cada una de las tecnologías probadas. No, en eso no vamos a entrar, porque esto es un año de 2, y si estamos probando cosas que nunca se evaluaron y poniendo en conjunto interacciones, que para mí es lo más rico que tiene este experimento, no se puede sacar conclusiones de un ensayo. Cuando acabamos de ver muy a la ligera, yo sé que es muy difícil de ver y de interpretar, que en 4 localidades que no distan más de 150 kilómetros obtenemos impactos distintos de los mismos tratamientos. La última, pues estamos en la hora. Sí. Para Iña, ¿cuál es el paquete tecnológico para manejo diferencial de Olimar para el este? Paquete tecnológico diferencial. Yo creo que salen distintas, sobre todo desde el punto de vista de fertilización, en fechas de siembra, etcétera, hay elementos que permiten manejar Olimar de una forma más eficiente en la zona este. Y ahí lo que decía Enrique hoy, es decir, en el caso, por ejemplo, de los híbridos con unas restricciones de manejo muy determinadas, ahí hay una clara virtud de atarlo a una recomendación de manejo que nosotros no la hemos tenido para el caso de Olimar en la zona este, y eso es una autocrítica que tenemos que hacer claramente, pero sin duda que cuando se introduce Olimar en una chacra en la zona este y se hace en un conjunto con un área que en su mayoría es 144, cuando tiende a manejarse en conjunto, claramente ahí surgen limitantes, ¿no? De todas formas, esto escapa a este panel y es algo que lo hemos conversado también, por ejemplo, con Enrique varias veces,
pero tal vez tendríamos que hacerlo en otro momento. Muy bien. Último. No, vuelvo a insistir, en una empresa particular no tiene que estar atada un 100% a una variedad. Y justamente la variedad es un integrante del manejo integrado de cultivo que decide la empresa utilizar. Probablemente una combinación de cultivares asociada a la época de siembra que va transitante sea lo más recomendable. Y de hecho, en 3 años de estudio de la fertilización o de manejo de la fertilización del paso 144 e Iña Olimar, en 4 épocas de siembra, en la primera 144 era la más productiva, en la segunda era empate y a partir de allí Olimar era superior en el este a 144 durante 3 años. Y el manejo de la fertilización que se hace en la práctica, que favorece la operativa y quizás la economía de aplicar más nitrógeno en el macollaje que en el primodio, o aplicarlo 100% en el macollaje, es tolerable para 144, no lo es para Olimar. Esos son ensayos evaluados, publicados, y como digo, muchas veces un ensayo puntual aislado en una publicación de 100 páginas pasa desapercibido, pero quien quiere manejar un material o una herramienta tiene información en años para atrás como para ver qué cosas diferentes puede hacer para sacarle el mayor provecho. Y una cosa con respecto a parado, hay productores que lo siembran desde hace años y muy bien en el este. Muy bien, agradecemos nuevamente al panel y vamos a tomarnos un café y volvemos.